docente que llegue a San Onofre debe tener en cuenta cómo es el San Onofre, o sea, cómo es nuestra cultura, cómo somos nosotros. Y si es de la primera infancia, lógicamente que en la infancia uno de los, o sea, lo esencial para trabajar con los niños, o mejor como dicen ahora, una actividad rectora en la infancia, es la lúdica, por ejemplo. Entonces, las rondas, los juegos tienen que ser los juegos tradicionales, los juegos que son de allá, los juegos nuestros. El lenguaje, tiene que ser el lenguaje adaptado a la comunidad, o sea, el lenguaje que los niños traen. El maestro tiene que afinar sus sentidos y darse cuenta para conocer la cultura de ese lugar, de esa comunidad, de esa escuela. Por ejemplo, cuento una experiencia. Cuando yo trabajaba en la primaria, me trasladaron a la escuela donde trabaja Lina. Y yo entendí que era un reto. Me dieron 35 niños en primer grado. Era el único primero que había. Y me dijo el rector, tienes que promoverlo porque el año que viene tiene que haber segundo. Y yo comencé a inventarme cosas. Yo le decía que a la doctora Piedad, yo soy más de escritura que de oralidad. Empecé a inventarme cosas. Me inventé, bueno, eso existe, leyendo de pronto a los pedagogos y eso, a trabajar con los centros de interés. O sea, que era lo que a los niños les interesaba. Y a partir de ahí, de verdad que fue exitosa mi experiencia. Yo lo que tenía que hacer era como leer a los niños, que era lo que los niños querían. Y a partir de ese querer de los niños, era la propuesta de lectura que llevaba. Recuerdo que en esa época se dio un mundial. Y eso me obligó a que yo tenía que verme los partidos. Porque apenas llegaba al salón, lo primero que hacía con los estudiantes era, bueno, ¿y quién fue que ganó ayer? ¿Y cómo fue el partido? Y todos los comentarios alrededor del partido. Y esos comentarios y todas esas cosas era el material con que estaba enseñando a leer. Los nombres de los equipos, los nombres de los países, las banderas de los países. Y la verdad es que le cuento que cuando el año se acabó, la evaluación que le hice a los niños fue: tomen una hoja y me van a escribir aquí en este papel una carta donde me digan qué aprendieron. Y yo esas cartas las conservo, porque yo hasta lloré cuando vi la escritura de los niños. Cuando ya estábamos como en el mes de septiembre, decía: ¿y cómo es que estos pelados, pues de dónde va el año y todavía no saben leer? Y de verdad que también hubo elecciones. Sacaba a los niños a leer el contexto, lo que estaba escrito, los nombres de los candidatos, los nombres de los aspirantes, los números, y ese material venía al salón de clase. Estaba adaptando el currículum a una realidad y a una necesidad. Cuéntale la anécdota de la niñita que le enseñaba a leer. Mientras te acuerdas, digo. Por ejemplo, en transición, el libro Nacho Lee, allá no existe, ya ese se mandó para la cajeta. ¿Por qué? Porque hay proyectos. Entonces, el primer proyecto es que la lectura es el plátano verde. Entonces los niños empiezan a escribir todo lo que se hace con el plátano verde en la casa, porque ¿para qué le estamos hablando del café si en San Pedro no hay una mata y uno no conoce esa mata de café? ¿Por qué va a hablar de café si aquí podemos hablar del plátano, hablamos de la yuca? Entonces el primero, ya el niñito de 5 añitos, tiene una cartilla que se llama En la huerta de mi abuelo. Y entonces, ¿qué hay en la huerta de mi abuelo? Hay pato, pavo, gallina, yuca, plátano. O sea, tú estás escribiendo, estás trabajando las áreas, pero estás ubicándolo en el territorio. Y de pronto le vas a hablar de Caperucita Roja y lo demás, pero entonces allá se le habla de Tío Conejo, de Tía Zorra, los cantos de los bailes cantados,
cada uno trae su canto de su territorio. Por ejemplo, dice, viene el niñito de Plan Pared y dice, armadillo en cueva, déjalo salir. Él se acuerda de allá porque ese armadillo es de su casa. Entonces, eso viene a la escuela. Cada vez que el niño de quinto, dentro del plan de estudio, ya sabe, el maestro del área de sociales le va a contar quién es Felicita Campos, mientras los líderes de aquellos sí, pero aquí está Felicita Campos, pero es que aquí está Merejo Julio, pero es que aquí está Medardo Padilla, ¿quién es Medardo Padilla? O sea, los personajes de tu territorio que también los tienes que reconocer. Y también el área del área castellano. Pero también vas a hablar de los otros, pero es que los tuyos, si no le hablas de los tuyos, puedes escribir lo que quieras, pero eso para qué, si eso no está en los libros. Cada grado, el año que queremos hablar de los lugares, cada salón tiene un lugar. Es el Corchal, es Isla Palma, es Isla Boquedón, o sea, tu territorio allí, en el área de clase. Algunos docentes dicen que mucho trabajo, pero ahí vamos, ahí van ganando el territorio. La doctora Piedad quiere que cuente una anécdota que le contaba cuando me fue a hacer la entrevista. Había una niña que no tenía mamá. La niña lloraba mucho en el salón. Entonces, pues yo pensé, yo no puedo empezar por la palabra mamá, porque esa palabra lastima a la niña cada vez que ella la ve, y de pronto es una palabra que no la va a motivar a la lectura. Empecé por otras palabras. Es que yo quisiera como escribir esa experiencia porque realmente no sé ni cómo enseñaba a leer, porque yo no enseñaba a leer de pronto con método silábico, sino es decir, desde temprana edad relacionando a los niños con textos, con escritos, y a partir de allí los niños, esa propuesta que hace una escritora apellido Emilia Ferreiro, donde ella dice que los niños cuando llegan a la escuela ya saben leer, ya tienen la idea de la escritura. Entonces lo que hay que saber es en qué nivel se encuentra el niño. Es el diagnóstico inicial. Y a partir de allí es donde uno empieza. A partir de allí es donde uno empieza. No hay por qué empezar por la M, ni por la P, ni por la A, ni por la Z. Ya los niños tienen la idea de escritura cuando llegan al colegio. Pues esa experiencia, esa propuesta yo la implementé mucho. Por eso cuando trabajé en la primaria, la directora siempre decía, ¿usted es la maestra de primero o es la maestra de segundo? De ahí no salía. Tenía fama para aprender. Pues de verdad que